Bueno, mis hermanos, buen día con todos. Regálenme un segundo, cuadro acá esto. Un segundito. Mientras tanto, vaya ahí preparando su Biblia para comenzar este tiempo. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar el capítulo final de Hechos, de los Apóstoles. Pero antes quisiera que miráramos algo importante. Durante el estudio de Hechos hemos visto acerca de la iglesia primitiva. Y un pasaje que debe haberse quedado en nuestro corazón durante este tiempo es Hechos 2:42, ¿sí? Que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hermanos, algo importante que nosotros vemos con la iglesia primitiva es que ellos tenían una adoración genuina a Dios, una adoración genuina a Dios. Quiero que vamos un momento a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 en el mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias. Yo creo que la mayoría de nosotros ha leído el mensaje de Apocalipsis que el Señor da a las iglesias por medio del apóstol Juan. Y en el capítulo 2 le escribe a una iglesia que es la de Éfeso. Y le dice algo importante, mire. Al inicio leemos esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el ángel en este caso? El pastor de la iglesia. Entonces mire que el mensaje principalmente está dado al pastor. Nosotros los líderes en la congregación tenemos una responsabilidad demasiado grande, que es poder alimentar a las ovejas de una manera pura y bíblica. Porque el día de mañana, cuando el Señor demande, va a demandar principalmente al líder, al pastor, a los pastores de la iglesia. Hablando en este caso de la iglesia local. Va a demandar, bueno, ¿cómo está esa iglesia? ¿Si le hablaste? ¿Si la exhortaste? ¿Si la formaste? Eso es lo principal, mis hermanos. Aunque el mensaje va dirigido a todos, mire. Y el Señor hace una reprensión a esta iglesia. En el capítulo 4 leemos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, mis hermanos, por eso quería hablarles antes de iniciar esta enseñanza y hacerles unas preguntas importantes. Ya que este es el último capítulo de Hechos, llevémonos lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón acerca de la iglesia primitiva, mire, los primeros creyentes. Y yo quería hacerles unas preguntas. ¿Por qué usted cree que hay personas que no se congregan regularmente? Hoy vienen, el domingo vienen, el otro domingo no vienen, en 2 domingos no vienen. ¿O por qué hay personas que llegan tarde a un culto? ¿Por qué? ¿Usted no se ha preguntado eso? Mire, el hecho de nosotros siempre recalcar esto no es por ser canzones y decir, no, es porque el Señor lo manda. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad con el Señor, pero la responsabilidad que nos da el Señor a nosotros, los que estamos aquí como servidores, como liderazgo, es velar por sus almas. Y nos toca ser canzones en eso. No para obligarlo que usted lo haga, sino para que usted conozca por qué debe hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué debe hacerlo? ¿Sabe la respuesta que yo he encontrado?
Yo creo que muchas de esas personas no tienen claro cuál es el propósito porque nosotros nos congregamos, mire, o por qué venimos los domingos, el primer día de la semana, mire, el primer día de la semana. Les pregunto, mis hermanos, ¿para qué nosotros venimos el domingo al templo? ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que venimos? Varias razones importantes. Vamos a ver unas de ellas. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. La carta que hemos estado estudiando en los devocionales, ¿no? Hebreos 10, 24 al 25. Mire aquí la importancia que le da el autor de Hebreos en el mandato del Señor de congregarse, mire. Tristemente, cuando fue la pandemia, tuvimos iglesias virtuales. Gracias a Dios que volvimos a congregarnos, porque Dios no quiere una iglesia virtual. Es que yo en mi casa nomás allá coloco una buena prédica y escucho y canto. No, el Señor manda que nos congreguemos. Es que yo allá no quiero ir porque me cae mal esa gente. No, el Señor manda que nos congreguemos. Mire lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. Los que estamos aquí en la iglesia, los que formamos parte de esta congregación. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En primer lugar, ¿para qué venimos, mis hermanos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. O como dicen otras versiones, mire, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mire, mis hermanos, ¿es importante que en el hogar tengamos tiempos con Dios? Sí. Pero también es importante que el día del Señor, el domingo, es un día especial, mire. ¿Por qué? Porque podemos reunirnos todos a adorar a Dios como congregación. Sí, como congregación. Gracias a Dios que tenemos discipulados en las casas, que tenemos reuniones. Pero el día del Señor es importante porque todos podemos venir y obedecer lo que dice el Señor. Cada primer día de la semana, la iglesia se reunía, mire. La iglesia se reunía. Y nosotros lo hacemos, mis hermanos, como cuerpo de Cristo. A pesar de que puede haber diferencias entre nosotros, muchas veces puede haber conflictos. A usted puede que no le caiga bien todos los que están aquí en la iglesia, pero el mandato del Señor es puntual: no dejen de congregarse, mire. Porque mire, aún en medio de esos conflictos podemos demostrar amor los unos por los otros. Que mi hermano está pasando necesidad, ¿qué hacemos el resto? Lo ayudamos. Perseveraban en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Que mi hermano está andando mal, pues lo exhorto en amor. Que mi hermano me cae mal y he tenido conflictos, pues lo perdono y pido perdón en medio de la congregación. Dios nos forma, mire, Dios nos forma, el cuerpo de Cristo. Y como dice el verso 25, mire, también nos congregamos para animarnos y exhortarnos cuando no andamos bien con el Señor. ¿Que mi hermanito anda mal? Pues en amor debemos exhortarlo. Porque el no decir las cosas no es lo que el Señor quiere. Cada día nos animamos y nos exhortamos. Y este es un tiempo para eso, mis hermanos. Pero mire, hay una razón aún más importante para congregarnos. ¿Cuál es? Adorar a Dios. ¿Para qué venimos a este lugar? Para adorar a Dios. ¿Es bonito vernos, charlar y compartir? Claro que sí, pero el principal propósito es adorar a Dios. Y adorar a Dios no es solo cantarle en la alabanza, adorar a Dios es todo el culto. Romanos 12 dice: presenten su cuerpo como un sacrificio santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. No se acomoden a este mundo, porque este mundo tiene cosas que a Dios no le agradan, sino adáptense a lo que Dios quiere, no a lo que el mundo quiere. El día del Señor es para adorar a Dios juntos como iglesia, mis hermanos.
Si tú no has entendido eso, jamás le vas a dar valor al día del Señor. Y va a ser un día como cualquiera. Como cualquiera. Porque muchas personas toman ese día para hacer otras cosas. Es que ese día no sé, ¿es bueno darse un paseo de vez en cuando? Sí, nadie dice que no. Pero ya cuando lo tomamos por costumbre y dejamos de congregarnos, no es lo bíblico. Es que ese día pasó esto, es que ese día esto, ese día y ese día, y el día del Señor dejó de ser importante. Cualquier cosa es importante menos el día del Señor. Por eso ese día yo puedo llegar tarde, si quiero no voy, llego como toque. No, mis hermanos, no lo digo por mí ni por el liderazgo, porque ustedes no vienen a adorarnos a nosotros, porque sería idolatría. Vienen a adorar al Señor, venimos a adorar al Señor. Si se enoja, enójese con el Señor, no conmigo, ni con nadie del liderazgo. Enójese con el Señor, mis hermanos, pero no conmigo, mire. Si no entendemos lo importante que es el día del Señor, jamás entenderemos la importancia de congregarnos. Miren que no es una opción. ¿Qué es? Un mandato. Mire, a cualquier lugar donde asistimos hay unas reglas y unos parámetros. Si usted va a su trabajo, hay unas reglas y parámetros. Si usted va a sacar una cita médica, hay unas reglas y unos parámetros. Aquí en la congregación pasa lo mismo, mire. Hay unas reglas, unos parámetros, un orden. Es importante, porque cuando no hay orden, pasa lo que en muchas iglesias, que cada cual hace lo que quiere. Y lo que pasaba en Corinto, mire, todo el mundo hablaba lenguas por allá, por acá, y Pablo dice: un momentico, no es así. No es como yo quiero, mire, no es como Jaime quiere que el culto se haga, no es como Eddie quiere, no es como ustedes quieren, es como Dios quiere que se haga el culto. Aun la música que cantamos es como Dios quiere, no como nosotros queremos. Es que a mí me gusta el reggaetón, hermano, ¿será que me puede llevar un reggaetón cristiano a la alabanza? No, es la música que Dios quiere y es el culto que el Señor quiere, mire. Aquí en la congregación pasa lo mismo, mire, hay unos horarios, hay unas reglas, un orden, un liderazgo. Gracias a Dios que hemos ido cambiando poco a poco, mire, porque antes era terrible, llegaba la gente, sacaba sillas, se sentaba por acá, subían otros por arriba y era un desorden. Gracias a Dios que hemos ido mejorando, pero podemos seguir haciéndolo para darle a Dios un culto que le agrade, una adoración que nazca de un corazón humilde y receptivo, mire. Eso es lo importante, mis hermanos. Eso es lo importante, mire. ¿Sí? Hay un orden, mis hermanos. Hay un orden. Mire, mis hermanos, desde el día anterior usted dispone su vida, yo dispongo mi vida para venir a este lugar. ¿Lo hacemos así? ¿Qué hace el sábado usted? ¿Se prepara para este día? Mañana va a ser el día del Señor, un día de adorar a Dios. ¿Cómo nos preparamos, mis hermanos? ¿Cómo venimos a este lugar? ¿Tenemos claro el propósito de adorar a Dios? Porque en ello debe haber, mis hermanos, reverencia y respeto. Si no hay eso, no estamos dándole una adoración a Dios que le agrade. Miren lo que dice el Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Mis hermanos, es muy importante. Cuando usted viene a este lugar, usted está viniendo a bendecir el nombre del Señor, a adorar el nombre del Señor. Debe haber reverencia y respeto, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Como Dios quiere o como nosotros queremos? Mire este texto de bonito, Salmos 22, 22. Leámoslo. Salmos 22, 22. Un salmo mesiánico. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La palabra congregación que aparece ahí es la palabra en el griego eclesia, de donde viene iglesia, los llamados afuera, los que se reúnen para adorar a Dios. Mis hermanos, en medio del culto, Cristo se pasea en medio de su iglesia. ¿Usted cree eso? Bueno, 4, como es el hermano Manuel. Le repito, mis hermanos, si no lo ha analizado bien, en medio del culto, en medio de la iglesia, el Señor Jesucristo se pasea. Usted, pero ¿dónde está? No lo veo, no lo veo.
por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor se pasea en medio de su iglesia, mire. Está presente. Él dice, yo voy a estar presente en medio del culto. Cuando ustedes se reúnen el día del Señor a adorar, yo voy a estar ahí, dice el Señor. Yo voy a estar ahí, dice el Señor. Yo te pregunto, ¿piensas que lo que le estás dando al Señor le agradaría? Haz esa pregunta. ¿Piensas que lo que le estás dando el día del Señor al mismo Señor le agradaría? Diría, bien, muy bien. ¿O piensas que le desagradaría? ¿Qué pasará si el Señor Jesús se nos revelara? Sabemos que eso no va a pasar, pero se nos revelara y se apareciera como se les apareció a los discípulos en el aposento alto y dijera, el próximo domingo yo voy a estar ahí en la iglesia, posiblemente sentado aquí en la primera silla o predicando un mensaje. Yo te pregunto, ese día, ¿tú llegarías tarde? Yo creo que nadie. ¿Ese día tú no vendrías? ¿Ese día te dormirías en la iglesia? Yo creo que nadie. Yo personalmente sentiría temor de llegar ese día a la iglesia. Sentiría temor. Pero mis hermanos, si el Señor está aquí, ¿por qué no lo hacemos? El Señor está aquí. Le hemos restado tanta menos importancia al culto que para nosotros ya es fácil no venir o llegar tarde. Mis hermanos, es la adoración a Dios. Si le vamos a dar una adoración que no sirve, es mejor que no vengamos. Yo se lo digo de corazón, mi hermano. Si yo el día de mañana, yo Jaime, le voy a dar una adoración que no sirve, yo mejor no vengo. No vengo, mis hermanos. Porque el Señor quiere que lo adoremos como Él quiere, mis hermanos. Cada domingo Él está aquí. Hoy Él está aquí, en medio de su congregación. Mientras alabábamos a Dios y le cantábamos, Él estaba aquí. Él está aquí. Creámoslo. Eso es fe. En medio de su pueblo, mire. Él está aquí. Pero si no hemos entendido eso, no tenemos fe, mis hermanos. No tenemos fe para saber que el Señor está en medio de nosotros. Miren, mis hermanos, algo que aprendí en estas semanas, en medio de muchas cosas difíciles que han pasado. Cuando venimos a este lugar a adorar a Dios, cada uno tenemos una labor que cumplir. Cada uno. Tenemos una labor, una misión. No piense, mi hermano, mi hermana, que usted viene simplemente a sentarse y a escuchar. No, todos tenemos una misión, una labor que cumplir. Por ejemplo, en el tiempo de la alabanza, ¿cuál es la misión de los hermanos que están acá en el coro? Guiar a la congregación en la alabanza a Dios. Esa es la misión que ellos tienen. ¿Y cuál es la misión de los que estamos acá abajo? Cantar al Señor con toda nuestra fuerza y todo nuestro pulmón. Adorar a Dios, abrir nuestra boca, porque en medio de la congregación te alabaré, cantaré a ti, Señor. Esa es nuestra misión. No que usted venga y como que ya le coge. Levante su voz, abra su boca. Esa es la misión que tiene cuando viene la alabanza. Si no entendió esa misión, no hay alabanza a Dios. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Cantar, abrir nuestra boca, exaltar al Señor a todo pulmón. Es triste muchas veces, mis hermanos, que personas que llevan años en la iglesia, en la congregación, no se saben ni un himno. No, hermano, es que yo no me sé el himno, pero ya lo han cantado cientos de veces. ¿Qué estaba haciendo mientras lo cantaban? No, pensando por allá. Alabanza a Dios. ¿Cuál es la labor que tenemos los que nos paramos aquí durante la predicación? Enseñar la palabra de forma pura, de forma clara, dar un alimento a ustedes. ¿Y cuál es la misión que tienen ustedes cuando se predica la palabra? Escuchar y estar atentos. Nada más. Nada más, mis hermanos, en medio de la predicación. Escuchar la palabra atentamente, con un corazón dispuesto y un corazón humilde. Porque si usted viene con un corazón duro que diga, a mí lo que hable, no me importa. A ver, hable. El Señor no va a hacer nada.
mejor vaya, porque no va a pasar nada en nuestros corazones. A mí el Señor me da 2 cachetadas primero para venírselas a dar a usted acá. Pero no se enoje conmigo, enójese con el Señor si quiere, porque es lo que Él ha mandado en su palabra. Esa es nuestra labor, mis hermanos. Por eso, antes de empezar con esta enseñanza, les pido un favor, mire. Primeramente, vayan al baño de una vez. Lo más harto, mire, es que durante la enseñanza se estén levantando. A menos que usted sufra de la vejiga, es entendible. Pero que esté levantando y se metió al baño. Mis hermanos, tenemos un tiempo especial aquí como iglesia. Atendamos, prestemos atención, que nuestros sentidos estén atentos en lo que Dios nos quiere decir. Lógicamente no vamos a juzgar a nadie si le toca levantarse, pero en lo posible atendamos este tiempo. Ese es el favor que les pido, mire. ¿Sí? Otro favor que les pido, no suban al segundo piso, mire. Durante la prédica, los únicos que deben estar arriba son los maestros de escuela dominical y los niños, nadie más. En lo posible que todo el tiempo que estamos acá adorando a Dios, aprendiendo de Él, estemos la congregación aquí, juntos. Qué bueno sería que los hermanos que están arriba después escuchen las predicaciones, que es el alimento que tenemos como congregación, mire. Otro favor, por favor apague el celular. Mírelo, de pronto le timbra por ahí, déjelo en silencio, apáguelo. Por respeto a quien está acá, por respeto a usted y por respeto a los hermanos. Mire, lo peor que puede pasar es que usted se salga a contestar el teléfono. Y no es un irrespeto conmigo solo, sino con el Señor. Señor, es más importante esto, así que, a menos que sea algo urgente, lógicamente uno entiende. Pero hay una reverencia, mis hermanos, el culto es como el Señor quiere, no como nosotros queremos. A mí me toca llevar a cabo estas exhortaciones. Posiblemente algunos me odien, pero no puedo hacer nada, me toca hablar. A mí y a ustedes, porque todos podemos fallar. Todos podemos fallar, comenzando desde mi persona, mire, exhortándonos mutuamente, mis hermanos. Apague el celular, déjelo en silencio, mire. Déjelo en silencio. Ya voy terminando los favores que les pido, mire. Otro favor importante, no se duerma durante el culto, mis hermanos. Uno los puede ver a veces, algunos están ya como llamándome así, dormidos. Mis hermanos, suena chistoso, mire, pero es una falta de respeto. Si usted trasnochó el día anterior, hay personas que trabajan y les es difícil venir, o su trabajo los hace trasnochar. Yo le digo algo, mi hermano, mejor no venga, porque venir a dormir no le va a servir de nada, o sea, no va a pasar nada, a menos que el Espíritu Santo le hable con gemidos indecibles, no va a pasar nada, mire. Pero que no trasnoche usted por andar viendo series o películas o andar perdiendo el tiempo, no. Mañana es el día del Señor, debo acostarme temprano y prepararme el día siguiente para llegar temprano y darle una adoración a Dios que de verdad le agrade, mis hermanos, que de verdad le agrade. Y la última, mis hermanos, no lea su Biblia durante la predicación. A menos que sean los pasajes que estamos acá estudiando, porque he visto personas que están y lea su Biblia y uno dice, bueno, el hermanito que no leerá la Biblia en la casa y le dio por venir a leer acá. No, aquí estudiamos la Biblia juntos. En su casa, mi hermano, lea todo el día la Biblia si quiere, que le va a ayudar mucho. Pero acá atendamos la enseñanza que está acá, mis hermanos. La enseñanza, mis hermanos. Porque el ponernos a leer la Biblia acá es decir, a mí no me importa lo que hable, yo voy a estudiar la Biblia mientras pasa esta predicación. No es lo que Dios quiere, mis hermanos. Por respeto al predicador, a la persona que se para acá, sea yo, sea Eddie, sea alguno de los hermanos. Mire. Y por último, falta bonita. Mis hermanos, eviten hacer comentarios o charlas durante la enseñanza. Ustedes tienen la escuela dominical para preguntar, para charlar. Mire, al final del culto, tómese un tinto junto a los hermanos, ríase, chistee, hable, pero durante la enseñanza evitemos hacer comentarios. O va a tocar como en el colegio, empezar a separar grupitos, mire. Pongamos atención. Comentarios no, atento, usted atento, sus sentidos.
que le está hablando allá el hermanito, hermanito, discúlpeme que estoy atendiendo la palabra. Después hablamos, después charlamos, por favor. Atentos. Sus 5 sentidos, atentos. Si le está cogiendo sueño, péguese un pellizco ahí. Eso hacía yo en Alcance Mundial, que eran como 6 horas de enseñanza. Yo me pegaba un pellizco porque a veces se cogía el sueño ahí, 6 horas ahí, con ese calor que hacía. Pero acá aguantemos una horita pasada. Demos un corazón dispuesto, mis hermanos, para el Señor. Un corazón dispuesto. El podernos hacer comentarios y hablar distrae a la persona y al resto de hermanos. Eclesiastés dice algo importante, mire, todos tienen su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Este es un tiempo de aprender, de estar atentos y dispuestos, con un corazón receptivo, mire. Me hubiera gustado que todos estuvieran hoy aquí, mire, toda la congregación. Pero a veces es triste ver asientos vacíos. Unas veces lleno y otras veces poco. Unas veces lleno, es un inconstante, mire. Qué bueno que entendiéramos todos la bendición que tenemos de celebrar el Día del Señor hoy, mire, y venir a adorarlo. Que podamos ir disponiendo nuestra vida, de verdad, mire, mis hermanos, se lo digo de corazón. Llegando temprano, atendiendo este tiempo, atentos, con un corazón que diga, quiero escuchar al Señor hoy, ¿qué quiere decir a mi vida? Pero mis hermanos, todos somos la iglesia. Hebreos dice, exhortémonos todos. Si usted que está sentado ahí ve al de al lado, que está molestando, desatendiendo, viendo el celular o haciendo algo de lo que hablamos aquí, ¿qué debe hacer? Exhortarlo, hermanito, atienda. Y si no va a atender, váyase mejor a su casa. Suena duro decirlo, mis hermanos, pero el Señor quiere lo mejor, mis hermanos. No yo. El Señor quiere lo mejor. Adorar a Dios es todo tiempo, mire. Lo adoramos mientras escuchamos la palabra y lo adoramos mientras lo predicamos. Amén. Ya no hubo muchos amenes, mire, pero bueno. Amén, mis hermanos. Una vez dicho esto, comencemos, mis hermanos. Comencemos. Ahorita oramos, pero vamos a ver algo, una pequeña introducción. Estamos terminando Hechos ya. Terminamos Hechos con este capítulo. Este versículo, mire, guárdelo en su corazón. Doctrina, comunión, partimiento del pan, oraciones. ¿Qué hemos visto a lo largo de este libro, mis hermanos? Mire, un resumen pequeño. La llegada del Espíritu Santo. Pedro y Juan empiezan a ser protagonistas de esta historia. Hay una serie de enseñanzas aquí, mire, que nosotros vemos. Y encontramos a Esteban, el primer mártir, mire, que muere por el Evangelio. Hay predicación y persecución. Y hay 2 protagonistas, mire, Pedro principalmente. Y el Evangelio a los judíos. Testigos en Jerusalén. El mandato del Señor. No se vayan, espérense a que venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Después que vimos, mire, el testimonio de Felipe, la conversión del apóstol Pablo, desde ahí ya comienza a ir figurando Pablo dentro de la historia, mire. Testimonio de Pedro, el testimonio de la iglesia, la persecución de Herodes. Todas estas enseñanzas forman parte de esa iglesia primitiva, mire, y de lo que hoy en día somos como iglesia. Y esta es la parte final, mire, el testimonio de Pablo y Bernabé, Galacia, Iconio, Listra, el concilio de Jerusalén, todo esto que nosotros vemos aquí, mire. Y la parte final, Pablo arrestado en Jerusalén, Félix, Festo, Agripa, todo lo que hemos aprendido por los demás hermanos, los viajes misioneros de Pablo, testigos hasta lo último de la tierra. Y llegamos a este punto, mire, el viaje a Roma, el viaje a Roma. ¿Cómo titulé este último mensaje? Mire, de esta manera. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con Pablo?
¿Qué va a pasar con el Evangelio? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ha sido un libro que, ¿cuánto llevamos? ¿Un año? ¿Qué va a pasar con nosotros? Escuchamos y ya. ¿Qué va a pasar, mis hermanos, con nosotros? ¿Y ahora qué, mis hermanos? Ese es el título del libro. ¿Y ahora qué? Veamos una introducción a lo que quiero enseñarles el día de hoy. Bueno, ¿ha sido un viaje bonito o no ha sido un viaje bonito? Por Hechos de los Apóstoles. Un viaje hermoso, ¿no? Espero que haya sido de edificación como ha sido para mi vida, mire. Para crecer, para moldear nuestra vida. Un viaje maravilloso, mire. Recordemos qué aprendimos en el capítulo anterior. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué aprendimos en el capítulo anterior? Mire, Pablo inició una travesía camino a Roma, pero ¿qué pasó en el camino? Vino una tempestad, una situación bastante difícil, mire, donde estuvieron a punto de perder la vida. Eddie nos enseñaba por medio del mapa todo el trayecto, las tormentas, aprendieron, bueno, la clase de navegación, ¿no? ¿Sí? Importante todo lo que ellos vivieron, mire. Pero ¿sabe qué? La confianza en Dios siempre estuvo presente en la vida de Pablo. La esperanza que tenía él en el Señor, mire. La confianza y la esperanza que tenía él en el Señor, mire. La esperanza, mis hermanos, lo que nunca debemos perder, siempre permaneció en el corazón de Pablo. Tanto que una vez más el Señor en una visión lo animó a Pablo y le dio palabra de ánimo. Recordemos, Hechos 27, 23 al 26. ¿Me ayudas, Eddie, con ese texto? Quiero tratar de esforzar lo menos posible la garganta. Hechos 27, 23 al 26. Mire, es una palabra de aliento para Pablo. Usted dirá, pero hermano, a mí el Señor no me ha hablado esa palabra de aliento. La palabra de aliento está aquí, mis hermanos, mire, la Biblia. La Biblia. Esa es la palabra de aliento que tenemos. No necesitamos que el Señor se nos aparezca en una visión de noche. Aquí está la palabra. Aquí hay ánimo, consuelo, esperanza. Pero no solo Pablo fue animado, mire, sino también fueron animados los otros por medio de Pablo, los que iban ahí, en esa embarcación, los que iban ahí, mire. Incluso cuando ya iban a llegar a la isla de Malta, los soldados, ¿qué querían hacer con los presos? Matarlos. Pero Dios utilizó la vida del centurión para guardar la vida de Pablo, mire, y que llegaran todos sanos y salvos. Dios seguía bajo control en medio de esa situación. Dios estaba bajo control, mire. Así que iniciamos este capítulo, mis hermanos, con ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué, mis hermanos? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por hablar tu palabra a mi vida, Señor. Porque aún en medio de las tempestades y los momentos duros, tú sigues bajo control de todo, Señor. Usa mi vida, Señor Dios, para hablar conforme tú quieres. Y te pido que dispongas el corazón de mis hermanos, Señor, que están hoy aquí presentes, para que puedan recibir esta palabra con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, y que podamos darte un culto que a ti te agrade, una adoración que levante tu nombre, Señor Dios. Porque sabemos que tú estás en medio de esta congregación, en medio de nosotros. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasará con Pablo con su llegada a Roma? Mire. Comencemos. Hechos 28:1. Hechos 28:1. Uy, yo me olvidé de poner el cronómetro. Si me paso ya comienzo a contar desde ahora. Hechos 28:1. Entonces recordemos el contexto. Pablo llega a una isla llamada Malta.
con todos los presos, con el centurión, con los soldados, ¿sí? Estando ya a salvo, versículo 1, supimos que la isla se llamaba Malta. Lucas está narrando en primera persona, recordemos. Y recordemos quiénes abordaron ese barco. A ver, ¿se acuerda quiénes lo abordaron? Pablo, Lucas, Aristarco, Julio el centurión y los demás presos y soldados. Gracias a Dios, mis hermanos, que Pablo no estaba solo. Pasar los momentos duros de la vida solo es difícil. Pablo en una ocasión le tocó enfrentarse al tribunal solo. Y él dijo, en mi última defensa nadie estuvo conmigo. Pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí con Pablo, mire. Cuando llegaron a tierra ya salvo del peligro, supieron que esa isla se llamaba la isla de Malta. Una isla que se encontraba más o menos a 100 kilómetros de Sicilia, mire. ¿Sí? A 100 kilómetros al sur de Sicilia. Sí, yo no le traje mapa, pero bueno, lo busca después, ¿no? 100 kilómetros al sur de Sicilia, también pueden ir. Mire, esta isla se caracterizaba porque tenía unos puertos excelentes y era una isla que servía mucho para el comercio. Por eso era una isla importante, mire. ¿Sí? Ninguno de los navegantes había estado antes en este lugar, de los que estaban ahí, mire. La bahía era conocida como la bahía de San Pablo. ¿Se acuerda que nos había comentado Eddie? La bahía de San Pablo. También era una isla famosa, ¿sabe por qué? Porque ahí se producía bastante miel, había mucha miel. Por eso el nombre Malta viene de una palabra que es melita o melitane, miel, ¿sí? Se producía en ese lugar. Y los ancestros de los isleños de esta isla eran los fenicios, mire, los fenicios. ¿Dónde inició Pablo su travesía? ¿Se acuerda? Comenzó con Cesarea, un viaje de más o menos 3.000 kilómetros hacia Roma, mire. ¿Recuerda? Después, para evitar los mares abiertos, ellos seguían siempre la línea costera. ¿Recuerda? Después de Cesarea, ¿qué pasó? En Mira tomaron una embarcación rumbo a Italia. Sí, a Italia, mire. Pero ¿qué pasó después? Mire. Ellos iban rumbo a Italia y posteriormente llegaron con dificultad a un lugar que era Gnido, con G. Y después pasaron a Creta para desembarcar en buenos puertos. Y la próxima parada fue Fenice. Fue una travesía fuerte, mire. Cuando los vientos llegaron fuertemente, los desviaron a ellos hacia el sur. Hacia el sur, mire, costeando la isla de Clauda. Y anduvieron ¿cuánto tiempo a la deriva? ¿Se acuerda? Como 2 semanas a la deriva, hasta que dieron con la isla de Malta. Una travesía bastante difícil, mire, bastante difícil. Imaginémonos, hermanos, cómo llegaron ellos a la isla de Malta. ¿Cómo se los imagina usted? Empapados, cansados, débiles, hambrientos. Mal. ¿Cómo llega una persona después de 2 semanas de estar en alta mar? Mal. Ellos llegaron en un estado, pues, deplorable, podemos decir. Hambrientos, con mucho frío, mire. Con mucho frío. Débiles. Mire, la vida de Pablo parecía una carretera de subidas y bajadas, mire. Cuando las cosas comenzaban a ir bien, de golpe iban mal. Cuando parecía que otra vez iban a ir bien, mal. ¿Usted no ha pasado por esos momentos? Yo los he pasado, mire, incluso los estamos pasando. Parece que las cosas mejoran, ya hay salud, pero de pronto aparece una nueva cosa que nos... subidas y bajadas, mire. Como decimos nosotros, salía de unas para meterse en otras, mire. Terrible. Parecía que las cosas no mejoraban y cuando mejoraban, de golpe empeoraban. Pero mis hermanos, eso es así desde la perspectiva humana, mire. Porque desde la perspectiva divina, el Señor era el que orquestaba todo lo que pasaba en la vida de Pablo. Todo. Desde que salió
desde la embarcación y todo ese proceso, el Señor tenía todo bajo control. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los creyentes, se lo he dicho en otras ocasiones, no estamos a la deriva. El Señor es el que guía nuestra vida. Y aún las cosas malas que suceden están dentro de los propósitos de Dios. Amén. Importante que lo entendamos, mis hermanos. O sea, hermano, el problema que estoy pasando, la situación que me está sucediendo, ¿es culpa de Dios? No, no es culpa de Dios, mis hermanos. Como lo he explicado antes, mis hermanos, una persona puede sufrir por 3 circunstancias o por 3 cosas. Primera, cuando toma malas decisiones y tiene que asumir las consecuencias de esas malas decisiones. Hay gente que toma malas decisiones y le vienen consecuencias, ¿y qué hace? Le echa la culpa a Dios. Dios, ¿por qué permites eso, Señor? ¿Por qué? ¿Qué decisión tomaste que te está trayendo ahorita dolor y tristeza? ¿Qué decisión? ¿Qué debemos hacer con las decisiones que tomamos? Ponerlas delante del Señor. La mayoría del tiempo que un cristiano anda muchas veces en problemas es por malas decisiones que tomamos. Por malas decisiones, mis hermanos. Por actuar sin sabiduría, mire. ¿Y sabe qué hace Dios en medio de esas situaciones? Él obra para que crezcamos y maduremos en medio de ello. Yo he tomado malas decisiones y a veces me ha tocado llorar por esas malas decisiones. Pero el Señor, ¿sabe qué hace? Me coge de la oreja y me dice, eso ya no puedes volver a hacerlo. Y ya uno sería muy insensato para volver a meter las patas donde no debe, mire. Perdóneme la palabra, pero a veces pasa. A veces pasa, mire. Como en el caso de David. ¿Qué pasó con David? Por el orgullo que tenía, censó al pueblo. ¿Y era la voluntad de Dios? No. Y vinieron consecuencias. Vamos a leer Primera de Crónicas, mire, para que vea a David lo que hizo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer primero los versículos 1 al 2 y después vamos a pasar del 7 al 14. Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué hizo? Incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. ¿A David se le ocurrió hacer censo? ¿Porque Dios se lo había mandado? No. Perdóneme la palabra, porque a él se le dio la gana hacerlo. Así de simple. Versículos 7 al 14. Y asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy, ¿qué dice? Locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David. Le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti. Mire lo que le dice el Señor. ¿Qué quieres, David? O 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Y qué pasó? Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel, ¿cuántos? 70,000 hombres. Miren, mis hermanos, cuando tomamos una decisión, lo justo sería a veces que nosotros paguemos las consecuencias. Pero ¿qué pasa muchas veces? La paga nuestra familia, la pagan nuestros seres queridos. Mire acá lo que pasó. David tomó una decisión, ¿y cuántos murieron? 70,000. No era necesario David, pero lo hizo. Tomó una mala decisión.
Por eso seamos sabios, mis hermanos. Esa es una de las maneras en que nosotros sufrimos, mire. Por afanarnos, por impacientarnos, tomamos decisiones locamente, locamente. Y después sufrimos las consecuencias. Y aunque el Señor no tiene la culpa, mire, aún en el sufrimiento que causan estas decisiones, ¿qué hace el Señor? Nos enseña. Pero ¿sabe qué es lo que les decía antes? Lo importante es aprender para no tropezar con la misma piedra. Cuando usted ve una persona que se tropieza con la misma piedra, que toma las mismas decisiones y le viene lo mismo, ¿usted qué piensa de esa persona? ¿Cómo lo llama Proverbios? Necio, insensato. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aprendamos, mis hermanos. A mí me ha tocado aprender, mire, a la mala, por cabezón, muchas veces. El Señor quiere que aprendamos. Segundo, en otras ocasiones vienen las tormentas y desiertos cuando cometemos pecados. Y si eres un creyente genuino, ¿qué recibirás? Disciplina. Hebreos 12, 6 al 8. ¿Puedes leerlo, Giovanni? Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejo sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿A quién le gusta la disciplina del Señor? ¿A nadie? Esa es la muestra de que somos sus hijos, ¿no? La disciplina es parte del amor de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es el fin de la disciplina? Corregir, enderezar lo chueco, encaminar. Y en medio de ello, ¿sabe qué hace el Señor? Nos enseña. Aún en medio de eso nos enseña, mire. No quiere decir que ande usted pecando, ¿no? Pero cuando pasa, el Señor nos enseña, mire. Pero como decía en un devocional, mis hermanos, si pecas y pecas y pecas y nada pasa, ¿qué significa? Que no eres hijo de Dios. Dice la palabra que eres un bastardo. No lo digo yo, no para decir, ay no, hermano, la palabra. No eres hijo, así de simple. Ay, qué bendición, mire, yo pequé y nada pasa. Ay, gracias, Señor. No, que gracias. Que no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Antes ahí debes preocuparte, si no pasa nada. Pero mejor no peques. Y tercero, ¿cuándo sufrimos y pasamos por tormentas? Cuando Dios quiere probar nuestra fe. Vamos a pasar examen, a ver. Vamos a pasarle un examen a Jaime, a ver. Y vienen las tormentas. Ay, que nos coja sin prepararnos. ¿Qué pasaba cuando usted no se preparaba para un examen sorpresa? Usted blanqueaba los ojos sin saber qué escribir ahí. La moneda. Con el Señor no podemos hacer eso. Nos coge el Señor sin prepararnos cuando nos hace rendir examen y es cuando más en peligro estamos de pecar más contra Él. Mire. Tormentas y desiertos, como en el caso de Job y en este caso el de Pablo, mire. Y este tipo de pruebas, ¿qué hacen, mis hermanos? Fortalecen nuestra fe y podemos conocer más a Dios. Había un texto que Eddie nos compartía, Job 42:5, ¿qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job dice, yo antes escuché de ti, ahora te veo, después de pasar por la prueba. ¿Cómo está usted después de pasar por un desierto, mi hermano? ¿Se siente más fortalecido o más llevado? Espero que más fortalecido, mire. De oídas te había oído, mire. Mis hermanos, pasar por las tormentas y los desiertos de la vida nunca es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Hace unas semanas
en un culto de miércoles, yo no sé si fue Eddie que nos contaba, que murieron unos hermanos de Nuevos Horizontes, del instituto. Salieron a un viaje a Bogotá y murió el papá, la mamá y el niño de 2 años, ¿cierto? Y quedó la niña de 6 años viva. No hay preguntas. ¿Usted qué pregunta? ¿Usted cómo anima a la familia de esta niña? ¿Qué le dice? O sea, hay cosas que no podemos entender y, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué nos resta? Confiar en que el Señor es soberano. El Señor es soberano. ¿Qué más hacemos, mi hermano? Dígame qué más hacemos. El Señor es soberano, mis hermanos. Hay preguntas y cuestionamientos que no tienen respuesta en esta vida. Solo nos queda decir, Señor, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Usted dirá, hermano, para usted es fácil decirlo. Póngase en los zapatos de los que perdieron a esos seres queridos. Póngase en los zapatos de alguien que está luchando con una enfermedad. Póngase en los zapatos de alguien que tiene familiares que cada día viven enfermos y no sabemos qué hacer. Ahí entendemos de verdad. Y solo nos queda decir, el Señor es soberano y es fiel. Lo mismo que vivía Pablo, mis hermanos. Lo mismo que vivía Pablo, mis hermanos. Todo lo que sucede en nuestras vidas, mis hermanos, ¿sabe qué? Conlleva propósitos de parte de Dios. No lo vamos a entender ahorita, pero un día lo entenderemos. Lleva propósitos, mis hermanos, para la gloria de Dios. Es fácil decirlo, lo duro es vivirlo. Estar en los zapatos de los que sufren, eso es lo verdaderamente difícil, mire. Pero ¿sabe qué? Nuestra meta, mis hermanos, es salir de las pruebas y de las tormentas con una actitud correcta. Porque cuando nosotros no salimos con la actitud correcta, podemos cometer el pecado de tentar a Dios, como lo tentaron en el desierto, mire. Tenemos hambre, les mandó comida. Tenemos sed, ¿qué pasa, Señor? Nos mandaste a morir en este desierto. Tentaron a Dios, blasfemaron el nombre de Dios. ¿Y qué vino? Juicio. Juicio, mis hermanos. Recordemos Santiago 1, 2 al 4, leámoslo. Santiago 1, 2 al 4. Textos que ya los hemos estudiado los miércoles y cuando estudiamos este libro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces mire, la prueba de nuestra fe produce paciencia, y esa obra se va completando a medida que crecemos y maduramos en la fe. Por eso las pruebas nos hacen crecer, mis hermanos, cuando nuestra actitud es la correcta al salir de ellas. Cada día vamos siendo maduros y completos en nuestro crecer espiritual. Camino a la perfección, dice Hebreos. Camino a la perfección, mire. En la vida habrán olas muy altas y habrán tiempos de bonanza, tiempos de quietud, mire. Debemos aprender a confiar en el Señor estando en medio de los dos, cuando las olas sean altas o cuando la marea esté baja, a confiar en el Señor, mis hermanos. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué harán? Me infundirán aliento. ¿Alguno está en valle de sombra de muerte en esos momentos? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él nos da aliento. Versículo 2, Hechos 28, 2. Entonces recuerde, Pablo llegó a la isla de Malta en unas circunstancias terribles, con frío, empapados, hambrientos. Versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad,
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Esta palabra naturales que aparece aquí, para los griegos era cualquier persona que no hablaba griego, un natural lo llamaban, porque no hablaba el griego, ¿sí? El idioma que en ese momento estaban hablando ellos. Pero mire, algo importante, estos nativos trataron a Pablo y sus acompañantes como amablemente. ¿Qué tal les hubiera tocado unos caníbales por ahí? Imagínense, terrible. Pero Dios era sabio y cuidaba a Pablo. Los nativos los recibieron bien, con amabilidad. ¿Y qué hicieron? Encendieron fuego para que ellos se abrigasen. De pronto los vieron tiritando, que estaban con frío, y encendieron fuego para que calmaran ese frío. Al punto de la hipotermia. ¿En qué época estaban en ese momento? En invierno. Imagínense esa agua helada y tiritando ahí con ese frío, la ropa empapada. Prendieron fuego, mire, para que se abrigasen. Mis hermanos, el Señor es fiel y cuida de nosotros. Y aunque parece que las cosas van mal, el Señor va encaminando las cosas con una bendición. Mire. En este caso, ¿cuál era la bendición para ellos? Que los nativos lo recibieron con amabilidad. Mire. Les prestaron atención. El Señor encamina las cosas de acuerdo a sus propósitos. Y para nosotros los creyentes, los propósitos de Dios siempre serán buenos. Buenos. Mire, aún aquellos inconversos, también lo decía Eddie, que están a nuestro lado, reciben beneficios de los creyentes. ¿Qué pasó con estos hombres? Mire, se beneficiaron también. Los inconversos se benefician de la misericordia y del favor de Dios cuando están cerca a nosotros. Aun cuando reciben el evangelio, reciben la mayor satisfacción, que es creer en Cristo, mire. Pero también se benefician. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno ha orado por un jefe que sea bien, un jefe que sea justo, y Dios lo manda? Me beneficio yo, pero también mis compañeros inconversos se benefician, mire, ¿sí? Del favor de Dios. Versículo 3, Hechos 28:3. Veamos qué pasó con Pablo. Mire lo que le pasó a Pablo, mire, ¿no? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, qué escena, ¿no? Se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. ¿Qué había pasado con Pablo antes de este naufragio? Mire, recordemos que en Hechos 27, 23 al 26, el Señor le dio una palabra y prometió que esa travesía sería segura y que ninguna vida se perdería. ¿Y Pablo qué hacía? Confiaba en la palabra de Dios. La Biblia dice: no te dejaré ni te abandonaré. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Dudamos, tememos, sufrimos, nos angustiamos. Pero el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Confiamos en esa palabra, mis hermanos? Dios se lo había prometido, mire. Nada detendría al siervo de Dios. Y a pesar de que Pablo, mire, ahora era el líder del grupo, el salvador de este grupo, por así decirlo, dándoles ánimo, ¿él qué estaba haciendo? Sirviendo, ayudando a recoger ramas secas, porque él tenía un corazón de siervo. No como aquellos simplemente que dan órdenes y a ver, háganle y ustedes y yo soy el que mando. No, Pablo estaba ayudando, mire, recogiendo ramas secas. Él era un verdadero líder, mire. Servía en todo tiempo y en todo lugar. Pero mientras Pablo estaba haciendo eso, ¿qué pasó? Una víbora se le prendió de la mano, mire. La víbora huía del calor y se le prendió de la mano, mire. Muchos dirían: qué salado que es Pablo, ¿no? Naufragó, casi muere en el mar, ahora viene y una víbora. No,
Qué salado que es Pablo, muchos dirían. ¿Así no le han dicho alguna vez, mis hermanos? Uy, pero usted qué salado, lo echaron del trabajo y ahora se le enfermaron los hijos y ahora esto, no, usted sí francamente va a tener que se haga hacer una limpia. Porque a veces las cosas vienen así, mire. Vienen así y pasan, mire. Esta fue la reacción de los nativos al decir: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Estaban sorprendidos. Este pobre salió vuelto nada del mar y ahora lo pica lo muerde una serpiente. ¿Qué pasó? Este hombre está maldito. Ellos quisieron decir: está maldito este hombre. La justicia divina quiere destruirlo. Mordió su mano, mire. Mis hermanos, tengamos cuidado en confiar de las opiniones de inconversos muchas veces, de las multitudes, que a veces juzgan sin conocer. Incluso a veces muchos hermanos insensatos juzgan de manera incorrecta. Ah, mírelo cómo está de mal, ese debe ser que anda en pecado, eso debe ser que anda mal por pecador. Pero mírelo cómo está, lo que le pasa, mire, le pasó esto y aquello, está enfermo, eso debe ser que anda pecando. ¿Recuerdan a los amigos de Job? ¿Qué decían? Juzgaron mal y el Señor se enojó grandemente con ellos. Grandemente, mire. Por eso, mis hermanos, yo les decía, nosotros no podemos juzgar injustamente y no podemos ir más allá de lo que vemos. El único que juzga el corazón es Dios. Nosotros juzgamos en base a lo que vemos, pero no más allá del corazón. Y si un hermano está pasando por una situación difícil, una situación dura, posiblemente está pasando por pecado y el Señor lo disciplina, o posiblemente es una prueba de Dios, o posiblemente tomó una mala decisión. Eso no nos compete a nosotros juzgar. Dios lo hace. Nosotros simplemente actuamos sabiamente. Sabiamente, mis hermanos. Sabiamente, mire. No creamos mucho en las multitudes a veces esas palabras, mire. A veces hasta nuestra misma familia. Ay, mira que vas a la iglesia y mira cómo, no, eso no sirve para nada. Hasta ellos mismos, Satanás los utiliza, mire, para desanimarnos. Muchas veces, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos. Ojo con eso, mis hermanos. Podemos estar pecando, juzgando injustamente. Nuestra confianza siempre debe reposar ¿en qué? En la palabra de Dios. Y sabiendo que Dios es el único que nos provee una confianza genuina. Porque mire, mis hermanos, cuando pasamos por momentos difíciles, aún nuestros familiares pueden abandonarnos, aún los mismos hermanos de la iglesia pueden apartarse, y lo único que nos queda, ¿qué es? Dios, el Señor, nuestra roca, mis hermanos. Reposar siempre en la palabra de Dios, no en comentarios de personas que a veces causan más daño que bien. Porque habrá creyentes incluso insensatos, mire, que pueden desanimarnos en vez de darnos una palabra de aliento. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 18, en la traducción lenguaje actual. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. ¿Cuántas veces usted trata de animar al hermano y a veces en vez de animarlo termina dejándolo peor? Una palabra mal dicha en el momento inoportuno va a causar más daño, mire. Y una palabra bien dicha en el momento adecuado es como medicina. ¿Cuántas veces nos han animado con una buena palabra? Hermano, siga adelante. El Señor lo ayuda. Lógicamente, cuando debemos exhortar a alguien por su pecado, debemos hacerlo sabiamente, en amor, de la manera correcta. El Señor es el que nos guía a eso, mis hermanos. El que nos guía a eso. La víbora venenosa que mordió a Pablo, miren, no pudo causarle daño. El Señor tenía todo bajo control. El Señor ya le había dado una promesa, que Pablo llegaría sano y salvo a Roma.
para cumplir los propósitos, mire. Decía un pastor en una ocasión, decía, yo soy inmortal porque el Señor es el que decide cuándo yo muero. Y ha pasado eso, mis hermanos. Yo recuerdo en el COVID, durante el COVID, cuánta gente murió, inclusive gente joven. Gente joven, miren. Yo tuve compañeros de la empresa que murieron de COVID y usted los veía sanos, robustos, pero murieron. Pero mire, mi mamá tenía todas las predisposiciones, el corazón, la presión, todo. Estuvo metido en una sala con todos los enfermos de COVID y no le dio COVID. Porque el Señor guardó su vida. Cuando Él tiene propósitos, cuida nuestra vida, mire, aun de las situaciones más difíciles. ¿Cuántos de nosotros, aun siendo inconversos, estuviéramos muertos ya si no hubiera sido por el Señor? Mire, yo estuviera muerto ya, mire. Pero el Señor en su misericordia nos guardó porque había propósitos para su gloria, como lo sabía con la vida de Pablo, mire. Nuestras vidas están en las manos de Dios, sea para continuar o sea para terminar el camino, en el tiempo de Dios. Pablo aún tenía tareas que llevar a cabo, que Dios quería que llevara a cabo. Ya voy a terminar con estos últimos versículos. ¿Cuánto tiempo va, hermano Manuel? Ya termino con este verso. Hechos, versículos 5 y 6. Entonces a Pablo lo muerde la serpiente y los naturales vieron eso y dijeron, no, este hombre es maldito, la justicia no lo quiere dejar vivir, es maldito, miren. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Mire, esta gente, ¿no? Imagínense a Pablo, mis hermanos, se le prende la víbora, tranquilo, sereno, la sacudió y se fue a sentar otra vez al fuego. Hubiéramos sido algunos de nosotros que salíamos chillando y pataleando ahí con esa víbora, porque medio cualquier cosa nos pasa. Ay, Dios mío, pero Pablo sereno y tranquilo, mire, ningún daño recibió. Imagínenselo, sentándose en el fuego como si nada hubiera pasado, mientras los espectadores estaban esperando a ver que se hinche, que empiece a convulsionar y que caiga muerto, y nada de eso pasó, mire. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Ya no es Pablo maldito, ahora es un Dios. Es un Dios, mire, dijeron ellos. Es un Dios. Ya no era un maldecido, sino era un Dios. Como había pasado en Listra. ¿Se acuerda qué pasó en Listra con Pablo y Bernabé? Que dijeron que eran dioses, que el uno era Júpiter y el otro Mercurio. En Hechos capítulo 14, mire. Acá dijeron, no es un Dios este hombre. Recordemos que estos naturales eran muy supersticiosos y tenían muchísimos dioses. Entonces dijeron, no, este es otro de los dioses que vino acá, mire. Un Dios, mire. Mis hermanos, ¿usted no se ha dado cuenta que la misma reacción tienen las personas en el mundo cuando nosotros pasamos por momentos difíciles y duros y usted sigue en calma y tranquilidad confiando en Dios? ¿Qué dicen ellos? ¿Pero por qué estás así? Mira lo que te está pasando. A uno lo quieren ver desesperado, lo quieren ver, mejor dicho, angustiado. Pero cuando lo ven tranquilo, confiando en el Señor, ¿qué pasa con este? ¿Por qué actúa así? Ellos no entienden que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida. Pero es cuando damos un buen testimonio, porque hay muchos que no, se desesperan y peor que los inconversos se ponen. ¿Y qué dice la familia o la gente? Y no es que crees en un Dios grande, ¿por qué te pones así? Confiar, mis hermanos, como Pablo. Cambiaron de parecer esos hombres, mire. La misma reacción tienen las personas, mis hermanos, cuando estemos firmes y no nos desmoronemos por las tormentas y los desiertos. Miremos lo que dijeron los salmistas.
Salmo 46, 1 al 3. Salmo 46, 1 al 3. Mire de bonita esta palabra, póngale atención y escúchela. Con esta terminamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Nuestro qué? Pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mis hermanos, los versos de este salmo no hablan de tormentas, no hablan de tempestades, hablan de terremotos, de tsunamis, de cosas demasiado fuertes y grandes, mire. Cosas que posiblemente no hemos vivido aún, o de pronto algunos sí, no sé. Cosas bastante abrumadoras, pero aún así, ¿qué dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amparo y fortaleza. ¿Para qué servían las fortalezas? Para sentirse seguros y que el enemigo no pueda destruirnos. Amparo y fortaleza. Por eso, mis hermanos, estas palabras en este salmo, ¿sabe qué demuestra? Una confianza inquebrantable en Dios. Una fe y confianza que está por encima de todo suceso y de toda circunstancia. Yo no sé por lo que estén pasando ahorita, mis hermanos, porque a veces nadie sabe lo de nadie, mire. Y a veces nosotros luchamos solos o con nuestra familia o los seres cercanos. Pasamos por tormentas, pérdida de empleo, enfermedad, angustia, persecución, dolor. No sé por lo que estemos pasando. Algunos estamos pasando por ese tipo de cosas. Pero el Señor en esta mañana, ¿sabe qué nos dice? Yo soy su amparo y fortaleza. No importa el nivel de la tormenta, lo importante es que Dios está en medio de esa tormenta. Nuestro amparo y fortaleza. El pronto auxilio, un auxilio inmediato, ahí está el Señor. Está a la distancia de unas rodillas que se doblan y de una oración que sale de nuestra boca. Ahí está. Ahí estoy, dice el Señor. Pronto auxilio. No es un auxilio que usted lo llama y se demora mucho tiempo, como una cita en las EPS. Es un auxilio pronto. Ahí estoy, dice el Señor. Todos los días hasta el fin del mundo. Es una palabra, mis hermanos, que nos deja el Señor en esta mañana. Entonces puede que en este momento estemos pasando por situaciones difíciles, pero Dios nos anima a continuar. A continuar. Confiemos en Él. Recordemos que solo en Dios confiamos, mis hermanos, porque muchas veces, como les decía antes, aún tus mejores amigos, aún tus hermanos, puede que no estén ahí cuando los necesitas, pero el Señor sí, mire. Y aún pueden estar para desanimarte. Ese problema no tiene solución, esa situación que vives no va a pasar nada, mire. Mejor de ti ni seguir adelante, porque a veces pueden decir así, mire. Pero el Señor dice, yo soy tu pronto auxilio, mire. Los nativos quedaron sorprendidos con Pablo. ¿Qué pasa con este hombre? Mire. Que el mundo quede sorprendido del Dios que tenemos. No solo por lo que hablamos, sino cómo vivimos a ese Dios en nuestra vida. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, así como lo decía en la prédica, Señor, tú eres el único que conoce nuestro corazón, Señor, y sabes la tormenta, la tempestad, el desierto por el que estamos pasando. Porque puede ser que algunos de nosotros estemos pasando por momentos buenos, momentos de calma, momentos de bonanza, momentos de quietud, y gracias a Dios por eso, Señor. Pero puede ser que otros estemos pasando por momentos duros, difíciles, momentos de necesidad, momentos de escasez, momentos de desánimo, momentos de tristeza. Pero tú conoces, Señor Dios, cada vida, cada situación.
Y en esta mañana te pido, Señor Dios, que tu palabra, Señor Dios, pueda llenar nuestros corazones. Que podamos seguir adelante confiando, Señor. Que podamos seguir adelante, Señor, conociendo que tú eres el pronto auxilio, la fortaleza, aquel que suple toda necesidad, aquel que sana corazones, aquel que nos ayuda, Señor. Puede ser que las cosas no mejoren, incluso puede ser que las cosas empeoren, pero aún así, Señor, ayúdanos a confiar. Como decían tus discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Queremos creer, Señor, queremos tener más fe, Señor, aumenta nuestra fe. Que podamos seguir adelante confiados. Gracias, Señor Dios, por hablar a mi vida, Señor. Porque por medio de esta palabra me has ayudado a seguir confiando, Señor. A seguir teniendo fe, Señor. Espero que en mis hermanos también pueda pasar lo mismo, Dios. Y que podamos darte, Señor, una adoración digna de ti, Señor. Que podamos cada domingo, cada día del Señor, darte una adoración excelsa, una adoración santa, la mejor adoración, Señor. Que esta semana podamos seguir adorando tu nombre en nuestros trabajos, en nuestra familia, donde quiera que estemos, Señor. Y siempre, Dios, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga.